Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto encontrarnos en este podcast. Hoy vamos a hablar sobre violencia basada en género y, de manera más específica, de su impacto en las mujeres y las niñas afrodescendientes. Sabemos que en nuestra región, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido alguna situación de violencia que claramente es una violación a los derechos humanos. Para ello, contamos con 2 invitadas de gran trayectoria. Estamos ahora desde Lima, Perú, así que voy a hacer una presentación muy rápida de ellas. Bienvenida Marcela Guaita, abogada de la Universidad Católica, expresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESECBI, y también estamos con Sofía Carrillo, periodista, gerenta social, también integrante de la red de periodistas afro-latinoamericanos. Bienvenidas a ambas y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de violencia basada en género claramente es una situación de gran preocupación en la región y ustedes tienen una experticia importante en el tema. Recientemente, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará aprobó la Recomendación 5 sobre violencia basada en género y su impacto en las mujeres afrodescendientes. ¿Por qué creen ustedes que es relevante o importante esta recomendación? Y me gustaría, Marcela, empezar con tus reflexiones. Gracias por la invitación y un gusto estar acompañando estas reflexiones. La Convención de Belén do Pará es una convención importante en América Latina y el Comité de Expertas da estas recomendaciones para interpretar y poder acompañar a los estados a aplicar esta convención. Desde hace un tiempo se vienen dando algunas interpretaciones que son importantes de ir siguiendo. Por ejemplo, se han dado recomendaciones sobre estereotipos de género en la administración de justicia. Y justamente la recomendación última que tú señalas sobre el impacto de la violencia basada en género en mujeres afrodescendientes tiene esta importancia porque nos permite ver cómo hay un impacto diferenciado cuando hay esta intersección de raza y género, y esto parte en, por ejemplo, estereotipos que quizás a quienes no están familiarizados con esta situación, sí van a poder ubicar algunos estereotipos que socialmente están normalizados, como por ejemplo una figura de mujeres afrodescendientes muy curvilíneas y muchas veces esto va dando un contenido de sexualización de estas figuras que va a acompañar a las niñas y a las adolescentes, haciéndoles víctimas de hostigamiento o de determinadas situaciones de violencia que van increyendo y acompañan a las mujeres afrodescendientes a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, alertar sobre esto es lo que hace la recomendación, pero además dar algunos acompañamientos a los estados para poder ver cómo prevenimos, que es la intención siempre del comité, cómo desarrollamos mecanismos para prevenir este tipo de impactos. Sofía, Marcela ha planteado los estereotipos como una situación que complejiza la situación de violencia. Frente a tu experiencia, frente a tu trabajo, ¿por qué esta recomendación es pertinente? Pero además, ¿cuál es este vínculo que debemos hacer entre violencia basada en género, estereotipos y probablemente racismo también? Bueno, sin duda el racismo y el sexismo se entrelazan y lo que la recomendación 5 refuerza es la necesidad de visibilizar esta discriminación agravada
Es decir, además de la violencia sexista, machista que se vive por el hecho de ser mujer, tenemos la violencia racista, que muchas veces la hemos normalizado, no solamente en el ámbito más cotidiano, incluso hay ausencias en las políticas públicas para realmente reconocer la situación de vulnerabilidad que viven las niñas y las mujeres afrodescendientes. Tenemos ejemplos a nivel de estadísticas. Sabemos que Brasil es uno de los países que mejor ha desagregado y mejor ha actuado quizá en el marco de las acciones afirmativas. Por ejemplo, más del 60% de las mujeres que son víctimas de feminicidio en Brasil son afro-brasileñas. Eso también permite señalar las ausencias que hay en el ámbito educativo, en el ámbito de la prevención, en el ámbito en el cual nos permita decir que las mujeres afrodescendientes, incluso en el grupo amplio de mujeres, seguimos en una posición de desventaja y los estereotipos precisamente refuerzan todo esto, ¿no? Lo que ahora se llaman los sesgos en el ámbito más corporativo, estereotipos que siempre se han vivido donde, como bien señala Marcela, hay una hipersexualización, hay esa concepción de la mujer fuerte, ruda, que no necesita protección y cuidado incluso, y es por eso que la violencia obstétrica hacia mujeres afrodescendientes también es una realidad. Entonces, todos estos estereotipos que son reforzados en el ámbito educativo, en los medios de comunicación, contribuyen a que el racismo y el sexismo se sigan entrelazando y necesitamos evidenciarlo como bien lo hace la recomendación 5. Tú planteas, Sofía, la necesidad de visibilizar, ¿no? De poner sobre la mesa. También hablas de los datos. Marcela, desde tu experiencia, ¿la discriminación estructural tiene esta vinculación claramente con estereotipos, con prejuicios? ¿Y cómo esto impacta y cómo revertirlo para, digamos, garantizar sistemas de protección que respondan a las diversas situaciones que enfrentan, en este caso, las mujeres afrodescendientes, pero también seguramente las mujeres indígenas? Claro. ¿Qué te parece? Me parece bien importante comprender la situación desde una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque venimos desde antigua data con imágenes de mujeres afrodescendientes en situaciones subordinadas o no aparecen en nuestros libros de historia, de la sociedad en general, en libros, textos escolares, o aparecen en roles de, digamos, de situaciones de empleadas domésticas o de en servicio a otros. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque cuando esto se normaliza, entonces la sociedad tiene una expectativa de las personas racializadas en posiciones menores o sin la posibilidad, por ejemplo, de mostrarse profesionalmente. ¿Esto qué lleva? A que por el tema racial tengan menor acceso a veces a la educación, incluso a las oportunidades laborales. En muchos casos en nuestros países de la región van a posicionarse en sectores informales. Y esta violencia es una violencia estructural, sí, porque van a tener menor seguridad social, menor acceso a posibilidades, digamos, profesionales. Y cuando llegamos con una situación de violencia intrafamiliar, ¿por qué llegamos? Porque están en una posición de dependencia económica mayor que otros sectores en la sociedad. Cuando vamos a la comisaría a presentar la denuncia, ¿cuál es la respuesta? Que ya tenemos estructuralmente todas las mujeres dificultades, este tema racializado aumenta, potencia estas barreras. Entonces, un tema muy importante es atacar ambas situaciones, porque la racialización hace que hayan más obstáculos para participar efectivamente en todos los ámbitos de la sociedad.
Sofía hace un momentito hablaba de esta imagen de las mujeres, digamos, afrodescendientes como mujeres un poco agresivas, y si esta es una imagen que va a llegar en un momento a la comisaría, entonces esta imagen de ser una mujer agresiva, si tiene una pareja que no es afrodescendiente, puede jugarle en contra en estos estereotipos que ya no solamente es en la policía, sino en todo el aparato judicial. Por eso es bien importante comprender cómo se potencian ambas dimensiones y trabajar en eso en el servicio público o en quienes están digamos, quienes reciben ese tipo de denuncias, quienes siguen ese tipo de Quien casos brinda para respuestas comprender también. estas dimensiones. El estudio especializado de mujeres afrodescendientes que desde el Fondo de Población se hizo para más o menos 2020, nos advertía que 7 de cada 10 mujeres afrodescendientes que fueron parte de este estudio o de este diagnóstico habían vivido violencia en el ámbito educativo y 7 de cada 10 también en el ámbito laboral. La misma proporción de mujeres había dado cuenta de experiencias de discriminación étnico-racial, lo que nos permite configurar, digamos, un escenario de permanente situación de violencia, pero muy vinculada también a los estereotipos a los cuales Marcela hace referencia. Sofía, tú eres periodista y estás permanentemente en redes y en los medios de comunicación en el Perú. ¿Cómo crees tú que esto también se evidencia desde los medios de comunicación? ¿Qué tanto refuerzan, qué tanto ayudan, qué tanto visibiliza o qué tanto contribuyen también a revertir el contexto que estamos conversando esta mañana? Sin duda, los medios de comunicación lo que hacen es reforzar los estereotipos, es decir, hay un racismo que alimenta el sexismo y un sexismo que alimenta el racismo. En el momento en que nos imaginamos a las mujeres afrodescendientes y a las mujeres negras, porque lamentablemente, como señala Marcela, la ubicación en la sociedad sigue siendo una ubicación de subordinación, de precarización, cuando estamos, porque si no, simplemente somos borradas del escenario, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación y siempre lo digo, tienen que hacerse cargo de todo esto, porque cuando hablamos de violencia de género, incluso solo miramos el detonante letal y terrible que es el feminicidio, pero no estamos revisando todo lo que está contribuyendo para que las violencias se den, permanezcan y terminen en desenlaces fatales. Y esos desenlaces tienen que ver, sí, con sexismo, tienen que ver también con machismo, pero también con racismo. Podemos hablar de las mujeres afros, pero también podemos hablar de mujeres indígenas, andinas, amazónicas, empobrecidas, que son lamentablemente quienes están siendo mayores víctimas del feminicidio y de la violencia de género en términos generales. No estoy diciendo que la violencia no nos atraviese a todas como mujeres, pero hay discriminación agravada, haciendo alusión a la recomendación 5, que tiene que verse. Entonces, los medios de comunicación son responsables históricos de esto y tienen que también pensar en una reparación histórica para las mujeres afrodescendientes, para las mujeres indígenas, andinas, amazónicas también, ¿no? Siento que lamentablemente todavía no hemos llegado a ese nivel de conciencia. Estamos hablando del ámbito de los medios, pero también me atrevería a hablar de la comunicación corporativa. La ausencia de liderazgos de mujeres afrodescendientes no es casual, simplemente no son vistas, no son reconocidas y no son analizadas en cuanto a todas las barreras que deben afrontar para llegar a una posición de liderazgo. La ausencia de mujeres líderes hace que el estereotipo no se cuestione,
¿no? El problema de los estereotipos está precisamente que universaliza las situaciones, ¿no? Te coloca solo en una posición, que las mujeres afros hemos sobrevivido y nuestras ancestras han sobrevivido en la gastronomía, en la cocina, en la música, en la danza. Claro que sí, y estamos orgullosas de que eso ocurra, pero no es lo único, y el estereotipo Que eso es es lo lo que que hace, mencionaba ¿no? Marcela hace un Claro, momento, ¿no? Esta claro. focalización en determinados espacios, cargos, puestos o determinadas competencias, ¿no? Es decir, muchos de los estereotipos son buenas para la cocina, son buenas para el baile, pero pareciera que son solo buenas para eso, ¿no? Sí. Como si no se pudieran desarrollar en otros espacios. Y Marcela, que es docente de la Universidad Católica, también allí tendrá su mirada de ello. Marcela, la recomendación 5, que además tú has sido parte importante de ese proceso, advierte claramente que para dar un paso sustancial en el marco de políticas públicas, de reformas y de estrategias orientadas a la respuesta a la violencia, pero también la prevención, debe incorporar un enfoque interseccional. Y a veces vemos muchas políticas, muchos marcos de acción estratégica que lo nombran. Percibo que la dificultad está en la operacionalización del enfoque. ¿Cuál es tu reflexión o tus recomendaciones, digamos, para dar un paso más sustancial respecto de ello? Sí, a veces es difícil plasmar aquello que está en las recomendaciones. Un tema que es fundamental es la data. En política pública, si uno no dimensiona la problemática, es muy difícil llegar a atacarla. Entonces, es importante tener la data. Y una recomendación es que en toda la estadística se diferencie por digamos, estos criterios, ¿no? Como se ha mencionado, no es solamente para las mujeres afrodescendientes, también es para las mujeres indígenas, también es para las mujeres amazónicas. Entonces es muy importante diferenciar porque cada uno de estos grupos va a tener problemáticas pertinentes que hay que estudiar. Lo segundo es fortalecer las capacidades, brindar herramientas a quienes brindan los servicios. Y ahí hay unas cosas que necesitamos establecer en los protocolos. Por ejemplo, establecer preguntas cuando se está frente a un caso determinado, preguntar si esta persona tiene alguna intersección en términos de estos criterios que hemos mencionado, si es afrodescendiente, si es mujer indígena, porque ya eso te va dando elementos para que tú profundices, por ejemplo, cuál es su condición socioeconómica o cuáles han sido estas situaciones por las cuales ha venido, digamos, sufriendo una serie de barreras para llegar a esos servicios. Entonces, no basta con poner al inicio de la política, vamos a tener un enfoque género, un enfoque interseccional. Hay que llegar a la política operativa, hay que llegar al protocolo y sobre todo fortalecer capacidades, porque es algo que necesitamos ejercer permanentemente, porque probablemente nos va a salir en automático el invisibilizar. Entonces, si no lo tenemos como pregunta en nuestro manual que aplicamos todos los días, no nos vamos a interiorizar esas cuestiones que son necesarias plantear cuando estamos frente a una situación concreta. Entonces, data, protocolos específicos, capacitación, fortalecimiento de capacidades es importantísimo tanto en la prevención como en la atención, especialmente casos de violencia basada en género. Marcela menciona el tema de los datos y probablemente hoy en la región hay un número importante de países que han avanzado en marco de política pública, en marcos normativos y que tienen además normas que dicen que es necesario levantar información desagregada. Sin embargo,
cómo poder dar un paso más sustancial en el uso de los datos, Sofía. Sí, yo creo Porque que sí. los datos están en muchos países. La pregunta es, ¿y cómo aplicamos los datos para que esto nos permita poner el zoom en esto que dice Marcela, identificar estos elementos particulares de determinadas mujeres que te permitan profundizar y mejorar tu respuesta? Sí, Sofía. porque en realidad lo que señalas es bien importante. El dato por el dato no es suficiente y no está siendo suficiente. Yo creo que la necesidad de colocar la lupa, como señalas, es prioritaria y además contar con funcionarios públicos que realmente conozcan el sentido de todo este proceso, porque lamentablemente tenemos que decir que no solamente en el Perú, sino creo que en distintos países de la región hay una ausencia de una capacitación para los servidores y los funcionarios públicos llamados a diseñar las políticas, a poder implementarlas y a monitorearlas. Y está quedando a discrecionalidad del sector o discrecionalidad de la persona que esté a cargo de un ministerio o de una dirección o de un departamento. ¿Por qué? Porque como política pública hay una ausencia de apropiación de la misma. Y hablo de una apropiación incluso desde los pueblos afrodescendientes, porque se ha avanzado en el diseño de políticas públicas, pero ¿cuánta participación real hay de afrodescendientes en la concepción de la misma, ¿no? En el planteamiento de los indicadores, en la necesidad de reconocer las metas? Hay ausencia, y eso lo digo con evidencia porque justamente acabo de terminar una investigación que da cuenta de esa situación y de las grandes ausencias. Necesitamos trabajar con las mujeres afrodescendientes y no solamente en la lógica de para las mujeres afrodescendientes. Eso es prioritario, es necesario y necesitamos también una transformación desde adentro, ¿no? Desde los funcionarios a cargo, y no estoy diciendo que solamente sean funcionarios afrodescendientes, pero necesitamos que también estén en espacios de liderazgo. Lo que decía Marcela, Sí, ¿no? Este sí. reconocimiento Así de estas es. situaciones diversas que pueden estar impactando en esa mujer sobreviviente que llega a buscar protección o Así que llega a es. activar los servicios de protección. Así es. Y además me parece necesario que con esta transformación desde adentro también reconozcamos la necesidad de sostener una educación antirracista, además de una educación interseccional e intercultural. Pero necesitamos eso para poder hablar de pasos mucho más firmes que no se centren solo en reparaciones simbólicas, ¿no? No solamente que son necesarias los perdones, las cuestiones más públicas, pero concretamente cómo está impactando en la vida de las mujeres afrodescendientes todo esto que estamos encontrando a nivel de data, ¿no? Marcela, digamos, recuperando lo que decía Sofía, ¿no? Es el paso más allá con acciones concretas. Desde tu experiencia, por un lado, en el país, en Perú, con un trabajo importante respecto de cómo abordar las violencias basadas en género, las desigualdades en género, pero también desde el MESECBI. ¿Qué recomendaciones darías a quienes están, digamos, en los espacios donde se toman decisiones para avanzar en la prevención de la violencia basada en género y en la respuesta, pero con esta mirada interseccional? Muchas veces los argumentos son que es muy difícil, que es muy complejo, que demanda muchos recursos. ¿Cómo lo ves y qué recomendaciones o qué llamado urgente podrías tú plantear para avanzar en esto? Efectivamente, hay algo que creo que es importante, que es empezar. Van a faltar recursos, va a faltar información, va a faltar capacidades, pero si no empezamos ahora, nunca lo vamos a tener. Entonces, una primera recomendación es que nos hagamos cargo y que ahí donde estemos, en nuestras capacidades, comencemos a ver de dar una respuesta. Hay información.
Yo creo que, por ejemplo, la academia tiene una gran oportunidad de acompañar estas investigaciones y muchas veces el sector público de repente no tiene estas condiciones, pero podemos hacer alianzas. Ujú, Ese es ujú. un punto de partida porque siempre en donde estemos va a haber un ámbito académico donde hay posibilidades de hacer tesis, de hacer investigaciones que nos ayude a fortalecer esta visión, estos elementos que de repente como sector público no tenemos. Ujú. Y si lo tenemos, tenemos ya una recomendación que nos ayuda a plantear líneas de trabajo, difundir la recomendación. Eso no toma demasiada, digamos, inversión si es que no tenemos, pero podemos leer la recomendación, podemos difundirla, podemos hacer esto que estamos haciendo en este momento, ponernos a conversar sobre cada uno de estos elementos y ver cómo nos afecta en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en el rol que tenemos como sector público. Entonces, hay elementos para comenzar. Y si ya tenemos alguna data sobre nuestro sector, sobre nuestra población, entonces necesitamos trabajar en fortalecer capacidades en aquellas personas que son quienes brindan servicios en la primera línea, porque si ahí le fallamos a las mujeres, estamos perdiendo el contacto importantísimo para que entre al sistema. No importa si entra por el servicio de salud, si entra por el servicio de justicia, si llega, no importa, el sistema tiene que funcionar y por lo tanto esta primera aproximación a nuestra población es fundamental. Gracias, Marcela. Sofía, ¿qué recomendación o llamado urgente para actuar en el marco de la prevención? Marcela plantea la respuesta y la importancia de identificar que todos los servicios deben estar alertas y con las capacidades para responder cuando alguna mujer sobreviviente de violencia basada en género llega, y las respuestas tienen que ser de manera efectivas. Pero a veces la prevención no va al mismo ritmo. Sí, 3 llamados urgentes para eso. 3 llamados urgentes. A ver, O el reto, acciones urgentes. el reto es grande. Primero, como señalaba, transformaciones desde adentro. Necesitamos que en las distintas instituciones públicas y privadas contemos con personas, en términos generales de la población afrodescendiente y mujeres afrodescendientes, que ocupen cargos de liderazgo, que tengan la posibilidad de generar políticas públicas en el sector público, de liderar procesos de transformación en el sector privado, que realmente hayan acciones afirmativas para que haya una incorporación consciente de las mujeres afrodescendientes y de la población afrodescendiente en términos generales. Esa transformación desde adentro me parece prioritaria. Segundo, necesitamos una educación ética, antirracista, intercultural e interseccional. En esta educación lo que es a contar con referentes afrodescendientes a nivel histórico en el ámbito educativo, porque a veces no se toma conciencia de lo importante que es tener referentes. Eso contribuye en muchísimo en la formación de tu autoestima, en la seguridad que puedas tener a lo largo de tu vida, en las decisiones que puedas tomar también en los cargos, donde tienes mayor posibilidad de cambio. Que las personas no afros conozcan esto también hace que haya una valorización distinta, una valoración distinta al otro y a la otra. Y me parece necesario, por eso, enfatizar en la educación. Y tercero, en el apoyo y el fortalecimiento de las redes que se están formando, donde las mujeres afrodescendientes estamos, donde los pueblos históricamente discriminados participan, ¿no? Y esta activación de las redes se va a hacer desde los territorios y desde las bases, con el esfuerzo de nosotras mismas, sin duda,
ejemplo, está la red justamente latinoamericana de periodistas afro-latinas y del Caribe que impulsa Marcel Chagas y Denise Mota desde Brasil y que está tratando de trabajar en la región, pero es un ejemplo de cómo también las mujeres estamos reconociendo nuestras agencias para poder afrontar estas situaciones. Y los estados deberían también plantear un trabajo mucho más continuo, el reconocimiento para poder desarrollar capacitaciones, la propia cooperación internacional, ¿no? Porque me parece necesario que en tiempos tan violentos, donde el discurso de odio está tan fuerte, y el discurso de odio no solamente se muestra cuando lo vemos en público, en los medios, en las redes, es algo que se construye desde el colegio, desde las familias, desde los territorios. Entonces, bueno, lo virtual es real, dice una campaña de LUNFA. Entonces, eso es algo que me parece necesario. Entonces, reitero, apostaría por esa transformación desde adentro, por esa educación ética antirracista y por esa activación de redes que sean reforzadas también por los propios territorios, por nosotras mismas, pero también reconocidas y valoradas por el Estado y la cooperación internacional. Muchas gracias, Sofía, porque creo que abordas también lo importante de actuar en el marco del modelo ecológico, en el plano individual, en el marco del territorio. Marcela nos hablaba en el marco de las leyes y políticas y creo que es fundamental también para la prevención. Yo quiero agradecerles a ambas por haber compartido con nosotras sus reflexiones, sus experiencias y quiero dejarlas a cada una con algún mensaje final. Sobre todo porque estamos muy próximas también a los 16 días de activismo contra la violencia basada en género, así que les dejo micrófonos para algún mensaje que ustedes quieran plantear para estos minutos. Marcela. ¿Cómo no? Podemos actuar y podemos actuar desde hoy día. No necesitamos sino hacer consciente nuestra voluntad de no discriminar ni por motivo racial ni por ningún motivo, y esto va a tener un efecto positivo en la prevención de la violencia basada en el género. Necesitamos que te animes a involucrarte en este movimiento contra la violencia hacia las mujeres. Sofía. Bueno, primero agradecer la invitación y recordar que necesitamos reconocer, reparar y garantizar la no repetición de todo lo que estamos señalando. Y reparar cómo, sin duda, con acciones concretas que permitan que las vidas de las mujeres afrodescendientes puedan ser dignas, que tengamos la garantía de nuestros derechos en todo sentido y que la etnia y la raza no sean condicionantes para tener una vida de calidad. Yo creo que eso es importante y necesitamos transformar las narrativas y transformar las situaciones que estamos afrontando, porque el que la pobreza tenga todavía rostro de mujer, rostro afro, rostro andino, no es casual. Tiene que ver y es sustancialmente por el racismo, el sexismo, el machismo que se interseccionan. Y no quería dejar de mencionar a quienes sufren otras condiciones que también avivan las discriminaciones, como el hecho de tener una orientación sexual no heterosexual, las personas con discapacidad, que también están dentro de las mujeres afrodescendientes. Debemos realmente trabajar para que los cambios se den y que no solamente sea discurso y que haya una aplicación que se concrete en nuestros países. Gracias a ambas por esas reflexiones, gracias a ambas por su compromiso para seguir incidiendo en reducir, en eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas afrodescendientes y por hablar con nosotras sobre esta recomendación 5 que creemos es un hito importante y fundamental para nuestra región. Es un gusto
otra vez estar aquí en esta conversación y nos vemos pronto en un siguiente capítulo.